Hasta ahora hemos visto nosotros cómo hacer peticiones asíncronas usando al objeto XML HTTP request. Utilizamos en varios ejercicios JavaScript puro para nosotros poder hacer esas peticiones. Pero nosotros también podemos hacer esas peticiones utilizando la API Fetch. También nosotros vimos cómo hacer peticiones utilizando la librería jQuery. Vemos que es más fácil que la librería jQuery, es menos código que con JavaScript puro. Pero, como les digo, existe una API Fetch que es de JavaScript que nos va a permitir hacer peticiones asíncronas a servidores similar a como lo veníamos haciendo anteriormente en este curso, pero con API Fetch lo podemos hacer de una manera más simple. API Fetch utiliza promesas. ¿Qué es una promesa? Bueno, una promesa se refiere al objeto que va a representar la terminación o el fracaso de una petición asíncrona. Entonces, es decir, las promesas se refiere a un resultado de una operación asíncrona, por lo cual voy a explicar este tema de cómo hacer peticiones con la API Fetch, lo voy a explicar con este ejercicio. Voy a hacer varios ejercicios, los demás ejercicios los voy a hacer desde cero, pero para no hacer muy largo este video me di la tarea de dejar el código ya ahí, así que voy a explicar línea por línea. Vemos aquí que primero me voy a index.html. Tenemos este botón con ID llamado botón 1. Esta no lo vamos a utilizar, pero lo voy a dejar ahí de cualquier manera. Nosotros tenemos que ubicar en la misma carpeta. Vemos aquí la ubicación, disco local C. En mi caso, pues está, como yo utilizo el programa SAM, que tiene al servidor Apache. ¿Qué pasa? Bueno, pues por eso aparece esta ruta, que hay una carpeta SAM, que allí hay dentro una carpeta llamada htdocs. Yo ahí en la htdocs puse una carpeta, la creé, que se llama ejercicios Ajax, y ahí puse estos archivos, index.html, funciones.js y archivo.txt. Nosotros vamos a esperar que se nos muestre este mensaje, es decir, le vamos a pedir los datos a archivo.txt, pero no solamente nosotros podemos hacer esto de manera local. Nosotros podemos pedirle información a otro servidor, es decir, de otra página que no sea nuestra, y vamos a poder obtener datos. Luego vamos a ver eso en este mismo ejercicio. Pero bueno, nosotros estamos utilizando aquí el método add-event-listener de JavaScript, que es un escuchador. Le pasamos estos tres argumentos, load, que esto que cuando el documento esté listo se va a ejecutar una función que nosotros creamos llamada inicio. Entonces, cuando se ejecute esta función llamada inicio, vemos aquí está la llave de apertura y aquí está la llave de cierre. Dentro tenemos todo este código. Vamos aquí que seleccionamos al elemento por ID, es decir, seleccionamos a botón 1, que tiene la ID llamada botón 1. Eso lo vamos a almacenar aquí en esta variable que estamos llamando de igual manera que el ID del botón. Luego con botón 1 mandamos a llamar al método add-event-listener, le pasamos estos argumentos, le pasamos el argumento click, es decir, el add-event-listener va a ser un escuchador que va a estar a la espera de cuando le demos clic al botón, y cuando le demos clic se va a ejecutar esta función. Aquí está la llave de apertura, aquí está la llave de cierre, y aquí viene la parte de fetch. Aquí tenemos una función llamada fetch, la estamos llamando y le estamos pasando el nombre del archivo. No solamente podemos pasar un archivo, podemos pasar una URL, sea nuestra o sea de otro servidor que no sea que de otra página. Entonces, al mandar a la función le pasamos este nombre de archivo de la cual queremos obtener la información, que es el mensaje, y esta llamada nos va a devolver una promesa. Es decir, nos va a devolver una promesa. Luego, aquí tenemos al método den. A este método den nosotros le estamos pasando una función que va a ser ejecutada, más bien dicho, va a ser invocada cuando se obtenga la respuesta o cuando se produzca un error. Aquí no estamos viendo el manejo de errores, lo vamos a hacer más adelantito en este video, pero también se puede, nosotros estamos esperando un resultado, pero puede que las cosas salgan mal, entonces para eso hay un método que se va a ejecutar si las cosas salen mal. Entonces, como te digo, el método den va a ser, va a llamar a esta función cuando se obtenga la respuesta. Si se produce una respuesta, pues obviamente es que no hubo un error. Entonces aquí a la función fetch le pasamos este nombre de archivo para obtener la información, y esta llamada de función nos va a devolver una promesa. Luego
El método then de esa promesa nos va a devolver un objeto response. Response pues significa la respuesta. Aquí eh, vemos aquí que del ese response, de esa respuesta, mandamos a llamar al método text para poder obtener el cuerpo que se nos ha sido devuelto en forma de texto, es decir, la información de este archivo. Todo esto que estamos haciendo aquí nos va a devolver otra promesa. Esto nos va a devolver otra promesa que se va a resolver cuando se haya obtenido el contenido, es decir, lo que queremos obtener. Luego, el método then de esa promesa recibe el cuerpo devuelto por el servidor en formato de texto. Vemos aquí en formato de texto y lo podemos mostrar en consola. A lo mejor te puede resultar un poco confuso, pero voy a hacer unos 3 ejercicios en este mismo video o quizá 4 para que quede más claro. Quiero que observes, voy a guardar esto, recargo, doy clic y vemos que aquí estamos recibiendo la respuesta. Estamos recibiendo la respuesta que estábamos esperando. Entonces voy a explicar nuevamente este código a partir de esta función que se llama inicio. Vamos aquí. La función fetch le pasamos el nombre del archivo del cual queremos obtener la información. Entonces se va a realizar una petición. Entonces, después de esto, en este primer den vamos a pasar el resultado obtenido, se lo vamos a pasar a una función anónima que nos va a mostrar esa respuesta en formato de texto, eso con el método then. Luego, el segundo then lo que va a hacer es que va a mostrar esa información de tipo texto por la consola. Es decir, esta llamada a fetch nos va a devolver una promesa. Luego, el método then de esa promesa nos va a entregar un objeto response, una respuesta, y a partir de ese objeto response, de esa respuesta, nosotros vamos a llamar al método text para poder obtener el cuerpo de esa respuesta. Luego, con esta parte del código se nos va a devolver otra promesa que va a ser resuelta cuando se haya obtenido el contenido de lo que queremos mostrar, ¿sí? Luego aquí tenemos este segundo then de esta segunda promesa que va a recibir el cuerpo que se devolvió por la promesa que hicimos aquí, bueno, que se realizó ahí, y lo vamos a mostrar en un console.log. Y eso es lo único que vamos a obtener. Entonces voy a hacer un segundo ejercicio, pero en esta ocasión nosotros tenemos este archivo .json. Tengo aquí un archivo JSON. Esto es un JSON. Ya he hablado un poco de JSON y hemos hecho ejercicios con JSON. En mi canal listas de reproducción tengo una lista llamada Aprender Ajax y tiene otros nombres la lista, pero ahí puedes ver un poco sobre la secuencia de estos videos. Entonces, este es un archivo JSON, entonces lo que vamos a hacer es que vamos nosotros a obtener esos datos de tipo JSON. Entonces, este JSON lo vamos a poner todo esto en la misma carpeta. Si te das cuenta, está en la carpeta htdocs del servidor local. Hay una carpeta llamada Jesús Ajax y ahí está el archivo JSON y igual funciones está en la misma ubicación. Entonces vamos a utilizar una función llamada fetch y vamos a poner el nombre del archivo. Se llama archivo.json. ¿Sí? Te comento. Aquí en API de fetch se usan las conocidas como promesas. ¿Qué significa esto de promesas? Y en resumen se puede decir que son los resultados de una operación asíncrona, ¿sí? Es decir, es un objeto que representa la terminación o el fracaso de una petición asíncrona. Esto es tocando el tema de peticiones. Ya luego veremos un poco más sobre todo esto. Esto es simplemente para adentrarnos en este mundillo que no tiene mucho tiempo. Entonces, como te dije, vamos a obtener la información del archivo JSON. Entonces vamos a utilizar un método llamado then. Bueno, no te comenté.
Una vez que nosotros hacemos este llamado con la función fetch y le pasamos el nombre del archivo, también le podemos pasar una URL. Es decir, le pasamos este archivo de los datos que queremos obtener. Esto nos va a devolver una promesa, ¿sí? Es decir, puede representar la terminación o el fracaso de una petición asíncrona. Por lo cual, nos va a devolver una promesa. Luego aquí estamos utilizando al método then de esa promesa, ¿sí? Entonces, esto nos va a entregar el método then un objeto response. Quizá puede resultar un poco confuso todos estos términos si vas comenzando en esto, pero voy a hacer varios ejercicios y poco a poco voy a ir metiendo más información. Simplemente esto es una introducción. Entonces, como te dije, este método then de esa promesa nos va a entregar el objeto response. Y luego a partir de ese objeto que nos fue entregado, es decir, nos entrega un objeto response y a partir de ese objeto que nos fue entregado, nosotros mandamos a llamar al método JSON para poder obtener esa respuesta, es decir, poder nosotros obtener el cuerpo de esa respuesta. Nuestro objetivo es mostrar los datos del archivo .json. Luego este método JSON nos va a devolver también otra promesa a su vez y esta promesa va a ser resuelta cuando nosotros hayamos obtenido el contenido que estamos esperando. Entonces vamos a utilizar nuevamente al método then. Entonces como nos devuelve otra promesa el método JSON, que como te comenté, esta promesa va a ser resuelta cuando nosotros ya obtengamos ese contenido. Luego nuevamente utilizamos al método then de la segunda promesa, es decir, el método JSON también nos devolvió una promesa, que es la segunda promesa. Luego con este método JSON de esa segunda promesa va a recibir el cuerpo que ha sido devuelto por la promesa anterior y vamos a mostrar esa información en console.log. Le estamos pasando ese argumento que es data, es decir, vamos a poder mostrar los datos de ese archivo en la consola. Entonces voy a recargar para actualizar, doy clic. No sé si te comenté que aquí tengo este botón, realmente este div no lo vamos a utilizar en este ejercicio. Entonces tengo este botón que al dar clic se ejecuta mi función. Entonces mi función tiene este código. Guardo, no sé si creo que ya, recargo, doy clic y aquí me está apareciendo la información del JSON. Bueno, voy a hacer un segundo ejercicio, así que voy a quitar esta parte para hacer un segundo ejercicio. Ahora no vamos a pedir los datos de un archivo, ahora vamos a pedirle datos a una URL. Entonces vamos a pedirle datos de un usuario de una página muy conocida a la función fetch, pero en vez de pasarle el nombre de un archivo como lo hicimos anteriormente, le vamos a pasar la URL. Aquí le estamos pasando la URL. Entonces, y vamos nosotros a poder obtener los datos de ese usuario. Entonces, de igual manera vamos a utilizar al método then. Como vimos, nosotros, pues en esta parte se nos va a devolver una promesa. Luego, en el primer then, en este método then, nosotros lo que vamos a hacer es que esto, pues, como te comenté, nos va a devolver un response. Es decir, el método then de esa promesa nos va a entregar un objeto response y nosotros a partir de ese objeto response vamos a poder mandar a llamar al método JSON, tal como lo estamos haciendo aquí, ¿sí? Es decir, vamos a poder mandar al método JSON y aquí lo que vemos es que nosotros queremos esa respuesta, es decir, esos datos de la URL queremos que estén en formato JSON, por eso ponemos return y response.json. Luego vamos a utilizar otra vez al método then,
Y esto es para poder mostrar los datos en formato JSON, pero los vamos a mostrar por la consola, es decir, los datos de ese usuario. Entonces, nuevamente, utilizo el método den, es decir, en esta parte, con este segundo den, vamos a poder mostrar nosotros esos datos en JSON por la consola. Luego también nosotros podemos eh, utilizar al método cache para poder indicar si hay algún error con todo este procedimiento. Entonces, simplemente lo que hago es lo siguiente, pongo punto cache, error, y para poder mostrar ese error. Voy a recargar, doy clic. Bueno, aquí hay algún tipo de problema. A ver, línea 7. Línea 7, a ver, es punto den data, punto den data. Bueno, aquí simplemente me falta poner de esta manera. No me había percatado de eso, entonces creo que con esto ya no debe de haber ningún tipo de problema. Bueno, aquí quité herramienta para desarrolladores, herramientas de desarrollo. Bueno, aquí dice, a ver, no sé si recargué, recargué, a ver, esta, esto, aquí creo que me falta esto. Ya con esto no debería de haber ningún tipo de problema. Bueno, nuevamente, al parecer está faltando una llave. A ver, un paréntesis que diga, esto es de esto, a ver, es esto, luego esto, luego esto, se supone que no debe de haber ningún problema. Entonces aquí están los datos de ese usuario, se los pedimos a una página que no es de nosotros, es decir, nosotros también podemos hacer peticiones a páginas externas y aquí nosotros estamos mostrando esos datos. Si te das cuenta, estamos mostrando esos datos